Hola, esta sería nuestra primera clase. Vamos a hablar sobre lo que es la introducción a la algoritmia y a medida que vayamos avanzando iremos profundizando en algunos de los trabajos prácticos, muchos de los aspectos que vamos a encontrar aquí y que vamos a encontrar en otras de las presentaciones que tenemos. Bien, lo primero de todo vamos a aclarar lo siguiente. Nosotros acá vamos a concentrarnos en la lógica de cómo hacer las cosas y no tanto en el uso de tecnología para resolver los problemas que tengamos. Aquellos alumnos que vengan de alguna orientación con informática sabrán que nuestro trabajo como programador es resolver algún problema de la vida real utilizando computadoras. En este curso nosotros vamos a concentrarnos en los principios y los conceptos básicos que rondan alrededor de lo que es la lógica de la programación, las estructuras de control, el uso de variables y entre otras. Vamos a formalizar primero de una manera sencilla lo que nosotros vamos a entender como lógica. La lógica es la forma correcta de hacer algo, ya sea porque es la forma más sencilla y rápida de conseguirlo, o bien porque es la que menos recursos consumirá llevarlo a cabo. Luego de formalizar lo que es el concepto de lógica y de entender que es la forma correcta de hacer algo sin desperdiciar recursos e intentando que sea la forma más rápida posible, vamos a ver lo que es programar. Programar es buscar soluciones, que son la unión de muchos conceptos más sencillos que a medida que vamos combinando permiten crear complejas estructuras sólidas de respuesta a situaciones varias. Lo que es programar incluye e involucra muchísimos de los conceptos de lógica que vamos a ir viendo. Por eso es importante que a medida que vayan avanzando las clases, vayas realizando los trabajos prácticos y los vayas presentando en el aula, así yo te puedo dar una respuesta lo más pronto posible para corregir, si es necesario, algún aspecto o concepto que no quede muy claro. Siempre que vamos a crear algún programa, que vamos a desarrollar algún aplicativo sencillo o complejo, no importa cuál es la índole de este trabajo, vamos a partir por lo que es el problema. ¿Qué es el problema? ¿Sí? Podemos hablar, para entrar en detalles no tan computacionales, sino de la vida real, podemos decir que un problema a resolver sería: debo de ir al instituto para tomar una clase, tengo que preparar una torta de cumpleaños o comprarla, debo de abrocharme los botones de una camisa, es decir, me tengo que poner una camisa, preparar una mamadera con leche, si tenemos un sobrino, sobrina o hijo, o por ejemplo, sacar a pasear a un perro. A los gatos no les sacamos a pasear, ¿verdad? Pero supongamos que puede ser sacar a pasear a mi mascota. ¿Qué es lo que tengo que yo concentrarme? ¿En qué me tengo que concentrar? ¿Qué es lo primero que tengo que ver? Es el objetivo. Es qué es lo que yo quiero resolver. Yo tengo que definir de manera precisa qué es lo que yo tengo que abordar de ese problema. Entonces, si yo logro identificar en mi contexto, por ejemplo, supongamos, tengo que ir al instituto, yo tengo que resolver qué es lo que tengo que hacer. Y si yo identifico de manera correcta, voy a tener dos cuestiones ya resueltas. Saber a dónde vamos, es decir, cuál es el resultado final que yo espero, ¿sí? Me va a decir dónde, en qué momento voy a parar. Por ejemplo, si yo digo, tengo que ir al instituto, bueno, ¿cuál es el resultado final de la solución a mi problema? Es lograr llegar al instituto. No voy a concentrarme en si tengo que ir en auto, si tengo que ir en colectivo, si tengo que ir caminando, si tengo que ir preparado para un examen o si tengo que ir para una clase. Mi algoritmo me va a decir a mí, tengo que ir al instituto. Ese es mi objetivo a alcanzar, llegar al instituto. Y por otro lado, tengo que saber a dónde debemos llegar. Y esto me va a decir a mí qué pasos seguir, cómo tengo que hacer para alcanzar
la primera pregunta que tuve al principio, que es saber a dónde vamos a llegar y cómo vamos a llegar a él, es la segunda. En este caso, por ejemplo, yo podría plantearme de decir, me voy a pie, si me voy a pie es un camino, si me voy en auto posiblemente sea otro, porque todos sabemos que las calles tienen sentido. Si me voy en colectivo, los colectivos se manejan por líneas y tienen ciertos recorridos que hacer. Posiblemente me pueda subir en un punto de la ciudad, pero me baje en uno que no precisamente sea enfrente del instituto y tenga que seguir un tramo a pie. Por lo tanto, yo tengo que definir con precisión para evitar errores de interpretación mi objetivo. Mi objetivo es llegar al instituto, por ejemplo. ¿Por qué es importante definir esto? Porque cuando nosotros trabajemos, seguramente vamos a trabajar en grupo, vamos a trabajar en conjunto con otros programadores o con personas que cumplan otro rol, como por ejemplo un analista. Y es necesario que todos entendamos cuál es el lenguaje que usamos para que cuando nuestro compañero tome nuestra solución al problema, lo que más adelante se va a transformar en el algoritmo, pueda interpretarlo de manera correcta. Y acá es donde entra el concepto de algoritmo, que acabo de mencionarlo. Y para no dar una definición muy académica, vamos a entenderlo como una secuencia ordenada de pasos elementales, exenta de ambigüedades, que lleva a la solución de un problema dado en un tiempo finito. ¿Cuáles son sus características? Es preciso, es decir, es una secuencia de pasos ordenados. Es finito, lo que quiere decir que tiene un principio y un fin. Y acá es donde nosotros nos remitimos a la primera definición de arriba que pusimos entre comillas y decimos, es la solución de un problema dado en un tiempo finito. Ese tiempo finito está dado por el principio y el fin del algoritmo. Cuando decimos que es preciso, estamos hablando de esa secuencia ordenada de pasos que son elementales y exenta de ambigüedades. ¿Qué quiere decir elementales? Que posiblemente no se puedan partir en partes más pequeñas, dependiendo del grado, ¿sí?, en el cual nosotros detallemos nuestro algoritmo. Esto es algo que vamos a ir viendo a medida que avance este video y a medida que avancemos en los trabajos prácticos. La última característica a tener en cuenta es que tiene que ser definido. Y acá también vuelve a aparecer el concepto de no tener ambigüedad. Los pasos que se ejecutan de una manera al principio del algoritmo deben ejecutarse de la misma manera dadas las mismas condiciones de inicio. Si yo, por ejemplo, dijera que mi algoritmo resuelve la manera de llegar al instituto, yo voy a pautar que el principio de mi algoritmo asume que yo me encuentro en mi casa. Otra cosa que yo podría establecer como premisa es que yo voy a tomar un colectivo y que ese colectivo sale de tal punto de la ciudad. Si estas condiciones cambian, la forma de ejecutarse posiblemente del algoritmo también esté adaptada a este cambio, pero se comporte de una manera diferente a la que se hubiera comportado si yo hubiera salido de mi casa y hubiera tomado el colectivo en cierto punto de la ciudad. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a considerar que nosotros tenemos el cumpleaños de un compañero, de un amigo, y para sorprenderlo nos hemos puesto de acuerdo entre los compañeros de grupo a organizar una fiesta sorpresa. Y a nosotros nos ha tocado comprar la torta, es decir, a ti te ha tocado comprar la torta. ¿Cuál es el objetivo de este escenario? Es comprar una torta de cumpleaños. Y no se trata de prepararla ni de pedir que te traigan por mandado, sino de ir vos a una panadería y comprarla. Acá es donde nosotros estamos definiendo los criterios por los cuales se tiene que dar nuestro algoritmo. Y es acá donde entra el concepto de describirlo y analizarlo y reformularlo si es necesario. Si nosotros estuviéramos trabajando en grupo, estaríamos debatiendo sobre cómo resolveríamos el problema y llegaríamos a un consenso. Ese consenso es el que nosotros describiríamos de manera textual y formal. Tendrá entonces un nombre. ¿Para qué le ponemos un nombre a un algoritmo? Es simplemente para identificar de manera rápida qué es lo que hace.
No es lo mismo escribir un algoritmo que tenga una secuencia de pasos a que yo lea un algoritmo con un nombre que diga, por ejemplo, comprar una torta de cumpleaños o preparar un café o un algoritmo que diga jugar al ping pong. Habrán ciertas condiciones que se deban de cumplir, como las que estuvimos hablando recién. Seguramente tendremos ciertas características que deba de cumplir esa torta de cumpleaños. Deba ser de chocolate, deba ser relleno con vainilla, tener velas con números o no tener velas, por ejemplo. Tengo que comprarlo en una panadería o no tengo que comprarlo en una panadería. Tener un principio, esto ya lo mencionamos anteriormente. Habrá una secuencia de pasos, esto es el cuerpo real del algoritmo, si es la secuencia de pasos ordenada y exenta de ambigüedades, y tendrá un final, que es lo que marca el fin del proceso. Sin este final, yo estaría ejecutando indefinidamente mi algoritmo. Vamos a definir el algoritmo de comprar esa torta de cumpleaños de una manera textual y simple para entenderlo. Y diríamos, salir de nuestra casa e ir a la pastelería, pedir una torta de cumpleaños. Si la tienen a la torta, la compramos. Y si no la tienen, vamos a ir a otra pastelería y vamos a repetir los pasos. ¿Cuál es el problema con este tipo de definiciones? Que yo aquí al final, por ejemplo, estoy diciendo, me voy a ir a otra pastelería y voy a repetir los pasos. Pero ¿cuáles son los pasos que tengo que repetir? No tengo identificado en este texto escrito de manera formal cuáles son los pasos que tengo que repetir. Y acá entra una cuestión de donde yo digo, bueno, supongo que son estos, supongo que son aquellos, y ya el algoritmo pierde un poco su forma de pasos ordenados o secuencialidad. Por lo tanto, para que logremos definir un algoritmo verdaderamente sin ambigüedad, que sea entendible fácilmente y con una secuencia de pasos que realmente estén ordenados, voy a definir un algoritmo de esta manera. Le voy a poner un nombre, por ejemplo, en mi caso es comprar una torta. Va a estar delimitado por un inicio y un fin y va a tener una secuencia ordenada de pasos. ¿Sí? Entonces, yo voy a enumerar esta secuencia de pasos. ¿Para qué? Para que cuando yo diga si una condición se cumpla, me voy a tal lado del algoritmo, o si no se cumple, me voy a otra parte de mi algoritmo. Entonces, supongamos, este algoritmo puede tener errores o no a cuestiones de interpretación de cada uno que lo esté viendo y lo esté analizando. Cada quien puede estar teniendo en su cabeza en este momento ciertas condiciones que deban o no deban cumplirse. Por eso, siempre que leemos el algoritmo de alguien más, es necesario entender por qué lo hizo de esa manera, explicarlo de manera muy precisa y correcta, y nosotros, sabiendo, teniendo conocimiento de esa información que tomó el creador del algoritmo para poder escribirlo, nosotros vamos a poder ejecutarlo sin problemas. En este caso, por ejemplo, yo diría, saber qué torta de cumpleaños es la que quiero comprar, ir a la pastelería. Paso 3, preguntar si tienen la torta de cumpleaños que queremos. Paso 4, si tienen la torta, la voy a comprar. Y una vez que la compré, mi algoritmo finalizó. Yo en este paso, por ejemplo, diría, me retiro de la pastelería, me vuelvo en auto, me vuelvo en colectivo, me vuelvo en bicicleta. No importa qué es lo que yo haga después de comprar la torta. Mi algoritmo llega hasta ahí. Si la torta, si no la tienen, voy a volver al paso 2. Y acá es lo importante donde yo tengo que enumerar los pasos. Porque si yo voy arriba, subo a las definiciones de las operaciones, yo veo que el paso 2 es ir a una pastelería. Entonces, ¿qué ocurre si no tienen en una pastelería la torta que yo quiero comprar? Me voy a ir a otra pastelería. Y de ahí voy a bajar al paso 3 nuevamente, al paso 4, y así hasta que mi algoritmo termine. ¿Cuándo va a terminar mi algoritmo? Mi algoritmo va a terminar en dos cuestiones a tener en cuenta. La primera es una vez que yo consiga la torta que yo quiero. Ahora, si yo no consigo la torta que yo quiera, voy a tener que recorrer pastelería a pastelería
de toda la ciudad o de todo el país o de todo el continente, no importa porque el algoritmo no lo especifica, vamos a tener que recorrer todas ellas. Esto sería como una prueba mental, una prueba de, bueno, yo ejecuto la primera línea de código, que es la 1. Digo, bueno, ¿sé cuáles son las características que cumple mi torta? Sí, esto es lo que yo quiero. Y ahí empiezo con el punto 2. A partir de ahí se va a generar un ciclo. Hasta que yo no consiga la torta que yo quiero, voy a salir de esta pastelería y me voy a ir a otra. Acá yo podría hacer un algoritmo más fino, más detallado, donde yo diga comprar una torta en mi ciudad. Entonces yo diría, recorro la ciudad o las pastelerías de la ciudad mientras no consigo la torta. Esto es algo que iremos viendo con más detalles en la práctica. Bien, y acá entra un concepto que es el nivel de abstracción. Por ejemplo, yo dije, saber qué torta de cumpleaños queremos comprar. Esto es el paso 1, es la línea número 1 de nuestro algoritmo. Mientras yo no ejecute completamente esta línea de código, yo no puedo pasar a la número 2. Por lo tanto, yo tengo que leer la primera línea, ejecutarla y recién ahí puedo pasar al paso 2. En este caso, lo que nosotros llamaremos nivel de abstracción es el nivel de detalle con el cual nosotros vamos a describir la secuencia de pasos. Si nosotros nos ponemos a pensar un poquito más en detalle la línea número 1 y nosotros decimos, tenemos que saber qué torta de cumpleaños queremos comprar. El saber qué torta queremos comprar implica un proceso algorítmico subyacente. ¿Qué quiere decir? Yo puedo agarrar y puedo decidir qué cobertura va a tener la torta, de qué masa va a estar hecha, qué relleno va a tener, si va a tener o no va a tener frutas encima, si va a tener o no va a tener velas. Son todas características que va a cumplir la torta de cumpleaños que yo quiero comprar. Pero todos estos aspectos están encerrados dentro de esta línea de código. Eso es el nivel de abstracción. En el momento que yo llegue a ejecutar esta línea, yo tengo que saber qué preguntas tengo que hacerme para ver en el mostrador de tortas presentes que hay en la pastelería si alguna de ellas cumple la condición que yo quiero. Cuando pasamos entre la estructura del paso 3, 4 y 5, nosotros decimos preguntar si tienen la torta de cumpleaños que queremos. Esto es una pregunta. Si nosotros vamos y decimos, ¿tenés una torta con tal, tal y tal característica? Es algo a lo que la persona que me está atendiendo me va a responder sí o no. Por lo tanto, esto es algo que nosotros vamos a incorporar a medida que vamos trabajando como una estructura de control. Si tiene la torta, entonces compro la torta y finalizo mi algoritmo. Si no tiene la torta, voy a volver al paso 2. Esto es algo que controla el flujo de mi algoritmo. Las pruebas. Siempre que nosotros vamos a desarrollar un algoritmo, es necesario hacer una prueba. Esto nos da la seguridad de que el algoritmo hace lo que tiene que hacer y lo hace de manera correcta. A fines didácticos, nosotros dentro de lo académico lo llamaremos prueba de escritorio. Cuando estemos desarrollando en un lenguaje de programación específico, se llamará simplemente prueba. ¿En qué consiste esta prueba? Consiste en leer línea a línea cada una de las instrucciones definidas. Ahora, ¿cuán detallado debe ser este algoritmo para que yo pueda ejecutar la prueba? Un algoritmo debe tener un nivel de detalle suficiente como para poder ponerlo en funcionamiento sin tener dudas de cómo realizar la operación. Si volvemos al algoritmo descrito anteriormente y leíamos la línea 1 donde decíamos saber qué pastel de cumpleaños o qué torta de cumpleaños yo quiero, yo para poder resolver esa línea de código me haré una serie de preguntas que responderán a los aspectos o características que deba de tener esa torta de cumpleaños.
¿Qué es lo que acabamos de explicar? Si en el paso 1 nosotros diríamos que acá tendrá tal o cual relleno, tal o cual cobertura, tendrá o no tendrá ciertos aditamientos en la parte superior o en los costados de la torta. Ahora, cuando nosotros hablamos del nivel de abstracción, nosotros tenemos que mantener ese nivel de abstracción generalmente a lo largo de todo el algoritmo. No sería lo mismo que yo diga comprar un pastel, comprar una torta con estas características, a decir comprar una torta. Lo cual me indica a mí, si yo lo leo de esa manera, que puedo ir a la pastelería y comprar el primer pastel que yo viera, porque no me han dado las características que debe de tener. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a describir los pasos necesarios para preparar una taza de café. La característica particular que tendrá este café es que es un café sin endulzarlo. No llevará azúcar, no llevará edulcorante, no llevará hierbas con sacarosa. Es decir, es un café negro. El análisis del problema. Esta es la primera etapa que nosotros vamos a realizar, como lo mencionamos al principio del video. ¿Cuál es el objetivo? Bien claro y conciso, es obtener una taza con infusión de café caliente sin endulzarlo. ¿Qué datos son necesarios para alcanzar este objetivo? Muy bien, sabemos que contamos con un frasco de café instantáneo, tenemos agua caliente, tenemos agua corriente en la canilla, tenemos una pava apta para usarlo en un quemador, en este caso el quemador de la cocina. El quemador de la cocina funciona, tenemos garrafa de gas con gas en su interior, tenemos un encendedor que funciona, para poder encender el quemador de la cocina, y tenemos una cuchara de la medida necesaria para dosificar, en este caso, el café instantáneo dentro de la taza. Estas son todas características que forman parte de mi algoritmo que lo restringen o lo dejan más amplio. Siempre que nosotros hagamos análisis, tengo que evaluar estos datos. ¿Qué datos son necesarios para poder ejecutar este algoritmo? Este algoritmo resolverá un problema. Ese problema tendrá características. En este caso, si yo digo, tengo que preparar una taza de café, pues bien, ¿qué necesito yo para poder preparar una taza de café? Café, de alguna manera, en este caso se especifica que es café instantáneo. Necesito agua, en este caso se saca de la canilla, es el agua corriente que tenemos en la casa. Y así, por cada detalle que forme parte de nuestro escenario, yo haré una lista de qué cosas son necesarias para poder ejecutar mi algoritmo y resolver el problema. ¿Qué datos nos servirán durante el proceso para saber si vamos bien o no vamos bien encaminados en la resolución de nuestro problema? En nuestro caso en particular, de preparar una taza de café, habrán dos, y es: la pava hará ruido cuando el agua esté a temperatura deseada. Esto es, que el agua va a hacer ruido cuando esté sobre el quemador encendido con el agua adentro, ¿sí? Y conocemos la coloración de la infusión cuando está a nuestro gusto. Es decir, cuando nosotros comencemos a poner el café en la taza y lo mezclemos con el agua, vamos a saber que el café está listo cuando llegue a cierta coloración. Algunos tomarán el café más oscuro y otros tomarán el café menos oscuro, es decir, con menos proporción de café. Definamos el algoritmo. Le voy a poner un nombre para que sea razonable. En el momento que yo tome este algoritmo y lea su nombre, voy a leer preparar una taza de café negro. Entonces, inmediatamente yo ya sé, más o menos, por dónde viene la mano, cuál es el contexto sobre el cual se ejecuta el algoritmo. Y aquí está la secuencia de pasos. Si nosotros miramos, tiene 10 pasos a seguir entre el inicio y el fin de nuestro algoritmo. Tomar la pava, llenar una taza con agua, vaciar la taza de agua dentro de la pava, encender el quemador de la cocina, poner la pava sobre el quemador encendido. Mientras el agua no hierva, voy a esperar. Es decir, ¿qué quiere decir? Que yo voy a poner el agua dentro de la pava, lo voy a poner sobre el quemador y voy a tener que esperar hasta que mi pava chille, haga ruido, o yo vea
que están saliendo burbujas del agua. A esto nosotros llamaremos el agua hierba, ¿sí? Luego vamos a apagar el quemador encendido. Vamos a llenar nuevamente la taza con el agua de la pava, pero esta hora está caliente. Tomaremos el frasco con café instantáneo y mientras no tome la infusión el color que yo deseo para mi café, le voy a añadir una cucharadita o una cuchara de café de acuerdo a la medida que nosotros hayamos definido y voy a remover la taza. Acá entrarían muchísimos aspectos. Algunos de ustedes harían este algoritmo mucho más largo y otros los harían mucho más cortito. Todo dependerá del grado de datos o de nivel de datos que manejemos del contexto. Siempre se puede mejorar un algoritmo y siempre vamos a encontrar un algoritmo diferente al nuestro, que resuelva el problema de igual manera. Vamos a hacer un trabajo más fino y vamos a analizar esos 10 pasos que estaban anteriormente, pero los vamos a separar un poquitito más y los vamos a poner en un grado de detalle mucho más fino. Supongamos ahora que yo tengo el mismo algoritmo que anteriormente definí, como preparar una taza de café negro, pero lo voy a separar en partes. Es decir, por ejemplo, lo que tenemos ahora en la pantalla es el proceso para calentar el agua. Entonces, lo pongo como comentario. Si ustedes ven las comillas, las barras invertidas dobles al principio de la segunda línea, después del nombre del algoritmo, dice calentar el agua. Y viene una secuencia de pasos. Estos son 12 pasos que tengo que seguir. Si nosotros lo leemos, lo encontramos con más detalle. Diremos, tomar la taza con la mano, con la otra mano abrir la canilla, llenar la taza con agua, cerrar la canilla con la mano libre y así iremos leyendo paso a paso cada una de las líneas de mi algoritmo. Si yo logro ejecutar cada uno de los pasos que tengo descritos en este algoritmo, logré definir de manera correcta la primera parte de mi solución. Es decir, yo tomaría mi hoja de papel con estos 12 pasos y los haría, supongamos que estoy en la cocina de la casa, y voy a empezar a ejecutarlo. Entonces yo digo, tomar la taza con una mano. Acá la taza estará donde ustedes saben que está. Yo podría haber definido esta primera línea como tomar la taza con una mano de dentro de la alacena o de arriba de la mesada. Son condiciones que yo voy a ir poniendo en mi algoritmo para hacerlo más o menos específico. A veces nos puede jugar en contra meter tanta especificidad en un algoritmo porque esta especificidad puede evitar que yo logre hacer que otra persona ejecute el algoritmo de manera tan sencilla como lo he hecho yo. Por ejemplo, en este caso yo digo tomar la taza con una mano. No importa dónde está la mano, perdón, no importa dónde está la taza y no importa con qué mano la tomaré. Es decir, yo puedo tomar la taza arriba de la mesada como de adentro de la mesada. Puedo tomarlo con la mano derecha porque soy diestro o puede alguien tomarlo con la mano izquierda porque es zurdo. Ahora, miramos un poquitito. Los primeros 4 pasos son los que en el algoritmo anterior nosotros lo definimos como llenar una taza con agua. Fíjense que aquí hay un grado de detalle mucho más profundo y separé esa línea que en el algoritmo anterior yo definí como llenar una taza con agua en 4 pasos separados. Lo mismo ocurre con el proceso en la línea 5 y 6, que se llama en el algoritmo anterior vaciar la taza de agua dentro de la pava. De la misma forma ocurre con las líneas 7, 8 y 9. Y luego vuelve a aparecer en la línea 11 otra estructura de control que me permite a mí manejar el flujo del algoritmo. Esto es algo que vamos a comprender con detalle en los próximos trabajos prácticos a abordar. Esta es la segunda parte de nuestro algoritmo. Yo te sugiero que le pongas pausa al video y que lo evalúes un poquitito. Estas dos opciones, estas dos partes, estas dos
secciones de la solución a nuestro problema general de cómo preparar un café son los que se van a meter dentro del inicio y el fin de la definición de nuestro algoritmo. Vamos a ver un segundo ejemplo. Y en este caso yo tengo que describir los pasos necesarios para poder ver una película. Esta película la voy a ver en el cine de mi ciudad y tengo que tener en cuenta que la cartelera de películas se encuentra en el sitio oficial del cine. ¿Cuál es el objetivo concreto? Ver una película en el cine de mi ciudad. ¿Qué datos necesitamos para alcanzar ese objetivo? ¿Sabemos cuál es la página del cine? Nos aclara, no es necesario tener una cuenta para ver la cartelera. Podríamos tener una cuenta, como no. En este caso el algoritmo nos deja más sencillo el proceso para que no tengamos que pensar en si estoy registrado, si no estoy registrado, qué debo hacer en un caso, qué debo hacer en otro. De momento no nos interesa saber cómo llegaremos al cine, es decir, yo puedo ir al cine simplemente. No me dice si tengo que tomar un colectivo, si tengo que llegar en auto, si tengo que ir en bicicleta o si tengo que ir a pie. Por otro lado, la entrada se paga en el cine, es decir, una vez que lleguemos allí. Y tenemos el medio de pago y el saldo necesario. Este último nos dice que nosotros podríamos estar pagando en efectivo, como podríamos estar trabajando con una tarjeta de crédito o una tarjeta de débito. Cualquiera sea el medio de pago que me ofrezca a mí el cine para pagar la entrada, yo dispongo de él. Y también dispongo del saldo necesario. Si continuamos analizando el problema, ahora veremos que los datos que nos servirán durante el proceso serán los siguientes. Sabemos cuál es el nombre de la película que nos interesa. Esto es en el momento que nosotros recorramos nuestro catálogo, que veremos cuando visitemos la página del cine, y sabremos cuál es la película que nos interesa. Por otro lado, sabemos cuál es la sala y a qué hora se proyectará. Vamos a definir el algoritmo. Y al igual que en el ejemplo anterior, lo he dividido en dos partes. El algoritmo se llama ver una película en el cine de mi ciudad. ¿Por qué le puse el nombre ver una película en el cine de mi ciudad? Porque así yo sé que si no encuentro, supongamos, la película en la página de este cine, no voy a tener que buscar lo que yo quiera o me interese mirar en el sitio de otro cine de otra ciudad. Comencemos por la primera parte de la solución a nuestro problema. Vamos a seleccionar la película. Vamos a ingresar al sitio, sabemos cuál es la dirección URL, ya sea abriendo el navegador de internet en nuestra computadora o abriendo nuestro navegador de internet en el celular. Acá podríamos entrar en más detalles y decir, tomo mi computadora, la conecto a la corriente, la enciendo, abro el navegador y pongo la URL. Es perfectamente válido, pero si yo mantengo ese nivel de abstracción tan fino, las demás operaciones que van a ir descritas debajo también tienen que tener ese grado tan alto de abstracción, ¿sí? En el segundo paso voy a ir a la sección de la cartelera, es decir, estoy dentro del sitio, buscaré seguramente en la parte superior de la página la cartelera, la opción de cartelera, el nombre cartelera o posiblemente cuando yo abra el sitio automáticamente me aparezca en la pantalla las películas que se están ofreciendo actualmente y yo simplemente tenga que navegar entre ellas. Y acá es donde viene el paso 3 y diremos, mientras no nos acabemos de ver la cartelera o no se acabe de recorrer la cartelera, yo voy a leer los datos de una película. Yo voy a encontrar frente a mí la pantalla, la portada, ¿sí? La sinopsis de una película, el nombre de la película, su valoración, leeré cuáles son los actores y diré si esa película me gusta o no. Si la película te pareció interesante, si te gustó, lo vas a recordar. Si no, no la vas a recordar. Sería como lo siguiente.
si yo estoy recorriendo el catálogo, encuentro una película que me parece llamativa, yo podría escribir el nombre de esa película en una libreta aparte, en un cuaderno, en una hoja, ¿sí? En el paso 4, una vez que yo ya recorrí toda la cartelera, recién ahí podré pasar al paso 4. ¿Qué me dice este? Me dice elegir una película entre las películas recordadas. Es decir, si yo tengo memoria suficiente como para recordar un número elevado de películas en la mente, diré, bueno, me gustó esta y esta película. De todas ellas, ¿cuál es la que me llamó más la atención? Bueno, seleccionaré una de estas. La otra forma de resolver este paso es que yo recorra uno a uno los nombres de las películas que yo he anotado en mi libreta, si la he anotado en mi libreta. ¿Se entiende? La instrucción es clara, dice elegir la película, pero no nos dice cómo ni de dónde, porque no sabemos cómo ejecutamos el paso número 3. Pero sin embargo tiene que haber coherencia, es decir, si nosotros tomáramos este algoritmo y llegáramos al paso 3 y escribiríamos los nombres de las películas en una agenda o en un papel de nuestra carpeta, en el paso 4 teóricamente tendríamos que ver cuáles son los nombres que nosotros escribimos en nuestra agenda y seleccionar uno de ellos. También podría darse que en esta anotación que nosotros hicimos en la agenda le hayamos puesto un puntaje, supongamos del 1 al 100. Entonces yo diría, para elegir la película que más me llama la atención, buscaré en mi libreta y veré cuál de ellas tiene el puntaje más alto. Esto sería un criterio aplicable o no a la hora de hacer la prueba de mi algoritmo. El paso 5 me dice leer la dirección de la sala y la hora de la proyección. Es decir, tengo que saber dónde está el cine, en cuál de las salas del cine se va a proyectar y a qué hora será la proyección. Vamos al siguiente paso de la solución. Vamos a comprar la entrada. Para comprar la entrada yo me tengo que ir hasta el cine, tengo que trasladarme hasta el cine. Noten que este paso está rotulado con el número 6, es decir, continúa la numeración de la primera parte de mi algoritmo. Y tampoco me dice cómo tengo que irme al cine. Y acá yo estoy manteniendo el mismo grado de abstracción que en la primera parte del algoritmo. Por ejemplo, si yo vuelvo atrás, miro y digo, ir a la sección de cartelera. No me dice cómo tengo que llegar a esa sección. Se supone que yo conociendo el sitio, yo sé cómo llegar a ella. En el paso 4, por ejemplo, me dice elegir una película entre las películas recordadas. Como mencioné, hubieron dos formas en las que yo pude haber recordado o no o almacenado o no temporalmente los nombres de esas películas, ya sea en mi memoria o escritos en un papel. Bien, una vez que lleguemos al cine, voy a tener que ir hasta la taquilla para poder comprar la entrada. Una vez que yo llegue a la taquilla o a la zona donde se encuentre esta taquilla, voy a ver, supongamos, siempre habrá un cartel que nos indique a nosotros si hay o no hay entradas disponibles para la función que se está por proyectar. Entonces yo diría, si no hay entradas, es decir, no tengo posibilidades de ver la película porque se agotaron las entradas, entonces voy a ir directamente al fin del algoritmo y terminé mi ejecución. Pero ahora, por otro lado, si no ocurre eso, quiere decir que hay entradas y que tengo posibilidades de comprar la entrada para ver la película. Entonces me haré la siguiente pregunta. ¿Hay cola? ¿Debo de hacer cola? ¿Hay gente esperando para poder llegar hasta la ventanilla y comprar el ticket para la película? Sí, hay cola. Entonces voy a tener que ponerme a lo último de la fila y voy a tener que esperar. Mientras yo no llegue a la ventanilla de la taquilla, voy a avanzar, siempre y cuando la gente delante de mí avance, por supuesto. Una vez que yo llegue a la ventanilla o taquilla, de donde se están emitiendo las entradas, yo voy a estar atento a si hay entradas o no. Entonces, cuando llegue, le voy a preguntar al personal si hay entradas. Si no las hay,
finalizo mi algoritmo y me retiro. Lamentablemente, en esta instancia, las entradas se agotaron mientras yo estuve haciendo la espera en la cola con las demás personas. Ahora, si hay entradas, esta porción de código, que es la línea número 3, no se ejecuta. Por lo tanto, pasaría a la línea número 10, que me dice comprar la entrada. Vamos a la siguiente parte de nuestro algoritmo. Nótese que en el proceso de comprar la entrada, en el paso del algoritmo anterior, no me dice cómo. No me dice si escojo un medio de pago, no me dice cuánto, no me estoy preguntando si tengo el saldo o no. Nosotros aclaramos al principio de nuestro algoritmo cuáles eran las condiciones que se daban. Y era que fuera cual fuera el medio de pago, nosotros disponíamos de él. Y fuera cual fuera la cantidad de dinero, nosotros podíamos pagar. Entonces nos abstraemos de pensar en esos detalles. Es decir, evitamos definir si pago en efectivo, ocurre esto, si pago con tarjeta de crédito, haré lo siguiente, o si pago con tarjeta de débito, haré lo siguiente. No nos preocupamos por definir en esta instancia del algoritmo cuáles serían los pasos para estas condiciones. ¿Por qué? Porque el algoritmo está en proceso de análisis. Recién lo estamos escribiendo, lo estamos debatiendo, lo estamos compartiendo con nuestros compañeros y estamos viendo cuáles son las observaciones que nuestros compañeros harán sobre nuestro algoritmo. La última parte de nuestro algoritmo es definitivamente poder ver la película. ¿Sí? Ya la escogimos, ya la compramos y ahora lo único que nos queda es leer el identificador de la sala que se encuentra descrito en la entrada, dirigirnos a la sala indicada, ingresar a la hora, buscar un asiento disponible, sentarse y ver la película. Todo esto ocurrió a casi la hora de emitirse la película, muy cerca seguramente de la sala donde se proyectaría y con todos los medios necesarios para poder comprar el ticket y acceder a la sala. Bien, estos pequeños dos ejemplos espero que sirvan para poder analizar lo que es el contexto. Esta imagen algunos de ustedes la reconocerán, otros no. Se la dejo para que la evalúen un poquitito y que la reflexionen. Lo importante acá de toda solución informática o no informática es tener bien en claro las características del contexto que me permitirán a mí comprenderlo y poder identificar en él los objetivos que yo debo de alcanzar.